Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este 28 de mayo, jueves, todavía en tiempo pascual. Y por eso todavía profundizando los hechos de los apóstoles. Pero tengo que decirles algo. Como estamos ya casi al final del tiempo pascual, porque termina el domingo con Pentecostés, es indudable que las lecturas que vamos haciendo ahora se van a empezar a cortar, vendría a ser. ¿Qué quiero decir? Estábamos en el capítulo 20, en las despedidas con Efesios, con los Efesios, y de repente aparecemos en el capítulo 23. Yo les aconsejo que sigan leyendo los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para que ustedes vean el contexto de Pablo. ¿Por qué? Porque si no, no saben qué les pasó al llegar a Jerusalén, todas las peripecias del camino, y en Jerusalén, ¿por qué lo detuvieron? ¿Cómo apeló a Roma para no ser juzgado por los judíos? Porque todo eso lo estamos salteando, y es mucho, y le da contenido. Pero, insisto, como son pocos días, y un poco se quiere como terminar todo el camino de los Hechos de los Apóstoles en el tiempo pascual, es que simplemente litúrgicamente se corta los Hechos de los Apóstoles y se toman algunos puntos y nada más. Pero yo sinceramente creo que estos capítulos son de los más importantes porque es la tercera misión de Pablo encadenado. Y uno dice, ¿cómo? ¿Encadenado es misionero? Sí. Aún encadenado es misionero y funda comunidades. Como le digo, fundó comunidades hasta Roma. Y vamos a ver por qué. Y qué va sucediendo. Pero como les digo, después de esta introducción, ya estamos en pleno juicio del gobernador romano con el Sanedrín y todo el consejo. Lo juntan y sucede esto. Al día siguiente, el gobernador, queriendo saber con certeza las acusaciones que le hacían los judíos a Pablo, lo soltó y mandó reunirse a los sumos sacerdotes y el consejo en pleno. Después hizo bajar a Pablo y se lo presentó. Pablo fijó la vista en el consejo y dijo: hermanos, yo he procedido ante Dios con conciencia limpia e íntegra. El sumo sacerdote Ananías mandó a sus asistentes que lo golpearon en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas golpear violando la ley. Los soldados le dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios insultas? Pablo contestó: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal del jefe del pueblo. Advirtiendo Pablo que una parte eran saduceos y la otra parte fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, hasta hoy soy fariseo e hijos de fariseos, y se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas lo dijo cuando surgió una discusión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y los ángeles y el espíritu, mientras que los fariseos lo afirman todo. Se armó un griterío y algunos de los letrados del partido fariseo se alzaron y afirmaron polémicamente: no encontramos culpa alguna en este hombre, tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Como arreciaba el conflicto, temiendo el comandante romano que fueran a despedazar a Pablo, mandó bajar a la tropa y sacarlo de en medio y llevarlo a la fortaleza. La noche siguiente, el Señor se le presentó a Pablo y le dijo: ánimo,
lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y cuál es el mensaje de este lenguaje? Que por supuesto yo les pido que lean los capítulos anteriores para ver el contexto. Pero sobre todo el mensaje que nos dice para hoy. Estamos en cuarentena, estamos viendo cómo creció nuestra iglesia y cómo es el espíritu misionero, en este caso de Pablo, que se le nota la capacidad y la astucia. ¿Por qué? Porque aunque al principio justamente le para el carro al sumo sacerdote Ananías, después se disculpa, pero después ve que todo el consejo judío tienen un tema que los divide. Y entonces, ¿cuál te toca? El tema que los divide. ¿Cuál es? La resurrección. Porque sabe que la trama era contra él, pero al poner cada uno en su lugar, se armó la revuelta. ¿Por qué? Porque él dice, soy fariseo, soy de un lado. Había saduceos y fariseos. Y creo en la resurrección. ¿Se puede o no se puede? Claro, él supo manipular la asamblea, el consejo, porque entre ellos dos empezaron a pelear. Empezaron a pelear y se olvidaron de Pablo. A ver si me explico, que aunque se arma la revuelta, el comandante lo tiene que sacar para cubrirlo. Pero de hecho, la capacidad de Pablo es innegable, de cómo manejar inclusive un juicio así. ¿Y por qué? Porque fíjense que en esto yo quiero que ustedes tomen cuenta en algo. Siempre que hacen una fiesta, se dice la fiesta de San Pedro y San Pablo. Uno dice, ¿por qué San Pedro y San Pablo juntos? Porque uno estuvo con Jesús y, digamos, vivió el proyecto de Jesús, y el otro, que nunca estuvo con Jesús, Pablo, sin embargo, en su conversión, abre la fe al mundo. No se olviden que primero fue Pablo y fue misionando preso. Aún preso, fue misionero. Fíjense, ninguna adversidad. ¿Qué me dice hoy? Que aunque estemos en pandemia o en cuarentena, no tiene por qué frenarme a esta adversidad para ser misionero. No, de ninguna manera. Será una adversidad nueva, será algo distinto por el cambio epocal, bueno. Será un cambio también cultural, bueno. Pero siempre la buena noticia del reino nos ilumina. Y en este sentido, no puedo negar que Dios va como llamando a las personas que quieren tocarle el corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo que también hacer referencia a las distintas personalidades de Pablo y de Pedro. Pedro era un pescador que tuvo que haber aprendido a escribir después. Los pescadores no sabían leer y escribir. Sin embargo, como acompañó a Jesús, indudablemente tomó todo su proyecto de vida. Pero Pablo ya era un hombre preparado. Y lo llama a Dios, fíjense, para que ponga sus carismas. ¿Y por qué era un hombre muy preparado? Muy clarito. Si era fariseo, tuvo que haber estudiado Sagrada Escritura, o sea que sabía muy bien el hebreo y el arameo. Pero si era ciudadano romano, sabía muy bien el latín y el griego. O sea, en aquella época manejaba fácilmente 4 idiomas. Por eso pudo viajar a Grecia y a Roma y a todos los países del Asia, por su capacidad de lenguas y de idiomas. Hoy nos parece como que, bueno, como que es más fácil, ¿no? Porque tengo que darle mi experiencia. Yo lo comenté otra vez, estuve en la selva del Quiché y caminaba 1 hora por la montaña y tenían otra lengua. Porque yo tenía quechí, pero también tenía poconchí. Y caminaba para otro lado y tenía isiles. Y cada uno es una lengua maya distinta y diversa. Yo solo más o menos aprendí el quechí y un poco el isil, pero
no pude las 3-4 lenguas que tenía en la parroquia. Así que más que nada unifiqué en una lengua. Pero fíjense, estas capacidades y estos dones, cualquiera que tengamos, pueden servirnos para el reino, para la misión. Yo no puedo negar que mi historia también lo fue. El ser técnico, químico industrial, ¿qué me hizo? Que en todos los lugares arreglé la misión, la instalación eléctrica, los carros, los motores. ¿Por qué? Por la historia que yo tengo, por lo que yo aprendí. Entonces, sea lo que sea que haya aprendido cada uno, sepan, Dios cuenta con sus capacidades. Y uno dice, pero tenemos un montón de errores. Claro, somos humanos. Pero Dios cuenta con nuestras capacidades. ¿Para qué? Para que en este momento de la historia, en este momento globalizado, de cambio epocal, a ver, a cada uno, ¿cómo nos pedirá iluminar el reino? ¿Cómo nos pedirá ser misioneros? Pero eso está claro. Ni siquiera la pandemia ni nada puede detenernos al espíritu misionero, no. Al contrario, esto nos va a potenciar nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque sabremos cuáles son nuestros errores al evaluarnos, pero también cuáles son nuestras virtudes, cualquiera sea, Zapatero a tu zapato, tal vez hacer bien los zapatos, pero también haciendo eso, haciéndolo bien, haciéndolo de corazón, podemos iluminar el reino. Miren lo que les digo. Es importante que sepamos que Dios cuenta con nosotros para la buena noticia. ¿Por qué? Porque la buena noticia es solidaridad, es misericordia, es preocuparse por los que sufren. Insisto con lo que dije el otro día, eso no es ideología, eso es metodología de Jesús y de Dios, que desde el pesebre de Belén nos iluminó dónde están los caminos de Dios. En el poder, en el prestigio, no, en la pequeñez. Y fue justamente Jesús el que nos mostró en su proyecto de vida amar al que no me ama, al enemigo. A ver, el amor más profundo que nos enseñó Jesús, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que cambia el mundo. No ideologías o políticas, no supercomputadoras, no. Ese amor solidario, aún amando al enemigo, saber escuchar al otro, eso es lo que cambia el corazón. Esa es la buena noticia del reino, la que tenemos que anunciar en este cambio epocal, en este desafío. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.